Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Baquiden Barrio, 27 de septiembre en Post Chiquito. Aerolíneas Argentinas abre sus alas para Aruba. Tragedia por explosión en puente en México. Condenan al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En China, la cultura de los domicilios tiene algo en particular. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la próxima sesión de Baquiden Barrio, que según lo que indicó el ministro Wendrick Cecilia, vendría para el 27 de septiembre desde las 7 de la mañana, en donde las personas podrán llevar sus desperdicios y deshacerse de las suciedades residenciales. Asimismo, indicó que vendrá para el área de Post Chiquito. Falta que Bureau City Inspector den algunos detalles de dónde será exactamente la locación. Como todos sabemos, el gobierno actual continuó con el proyecto conocido como Baquiden Barrio, en donde se le da la oportunidad a los habitantes de distintos barrios y distritos de la isla de deshacerse de sus desperdicios en un lugar donde organizadamente se colocan containers por parte de Bureau City Inspector, pero también otras instancias que están envueltas en este proyecto. Según lo que indicó recientemente el ministro Wendrick Cecilia, este próximo 27 de septiembre desde las 7 de la mañana, el área de Post Chiquito, este barrio, se alista para lo que será la próxima edición de Baquiden Barrio. Según lo que indicó el mandatario, es una oportunidad para que la comunidad se deshaga de los desperdicios que tengan en sus hogares, entre ellos, por ejemplo, llantas, metal, cartón, chapi y distintos otros materiales que podrán preseleccionar y de esta manera, cuando llegue el 27 de septiembre, llevarlos allí a Post Chiquito. En los próximos días ellos van a anunciar más detalles de dónde específicamente y exactamente se va a desarrollar esta jornada. Bureau City Inspector también está terminando de alinear los detalles y los compartirá con la comunidad. Cambiando de tema, el Cuerpo Policial de Aruba estuvo controlando el día de ayer más de 200 vehículos en el área de Oranjestad. De estos 200 vehículos hubo 59 conductores que recibieron sus multas por distintas infracciones. La policía de Oranjestad realizó un control de tráfico. Esto se llevó a cabo entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Según lo que indicaron las autoridades, estuvieron controlando por la parte de Elche Smith Boulevard, allí muy cerca al antiguo restaurante de Old Fisherman. El control estuvo enfocado principalmente en aquellos conductores que estaban manejando su auto con el celular en la mano. La policía, junto con el personal de la unidad motorizada, detuvo más o menos o hizo control a cerca de 200 vehículos y emitió un total de 59 multas, 54 de ellas por conducir con el celular en la mano, 3 multas por no utilizar el cinturón de seguridad y 2 multas a conductores de moto por no tener el casco. El cuerpo policial continuará enfocado en la seguridad vial y realizará este tipo de controles rutinarios. Y esta es una excelente noticia. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba, que continúa haciendo distintas relaciones y diversificando nuestro mercado, anunció que para el próximo mes de enero del 2026 vendrá Aerolíneas Argentinas a nuestra isla. Y no solamente esto, para brindarle la oportunidad a uno de los mercados más importantes a nivel Latinoamérica, que es Argentina, de poder volar sin escalas hacia la isla, pero también dándonos la oportunidad para nosotros como locales de llegar a este mágico destino como lo es Argentina. El aeropuerto pronto recibirá aún más visitantes de Argentina con el lanzamiento de vuelos directos de temporada de Aerolíneas Argentinas. A partir de enero del 2026, los viajeros de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba disfrutarán de acceso directo a la Isla Feliz durante 2 meses de mejor conectividad. Argentina ya es uno de los mercados de visitantes más grandes de Aruba en América del Sur y con este nuevo servicio los viajeros ahora disfrutarán de acceso directo y sin escalas.
El horario de los vuelos está perfectamente sincronizado con el tiempo de vacaciones de verano en Argentina, lo que brinda a los viajeros la oportunidad de comenzar sus vacaciones en la isla tan pronto como aterrizan. Pero también para los viajeros de Aruba, los locales, los nuevos vuelos también facilitan acceso a los vibrantes destinos en Argentina, bien sea explorar la energía en Buenos Aires, visitar la región vinícola en Mendoza o la riqueza cultural de Córdoba. La ruta estacional ofrece nuevas oportunidades de viaje. Este desarrollo refuerza el compromiso del aeropuerto de Aruba de diversificar su red de rutas y ampliar el acceso dentro de Latinoamérica, indicó Joen Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de la aviación del aeropuerto de Aruba. Conectarse con Argentina se alinea con nuestra estrategia de fortalecer los lazos en la región de Latinoamérica, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, alianza y desarrollo. Según también lo que indicó recientemente la señora Ronela Cruz por parte la directora ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba, indica que es importante y los visitantes argentinos se encuentran entre lo que es más tiempo permanecen en la isla, con un promedio de 9 días, lo que contribuye directamente a nuestra estrategia de atracción de huéspedes de alto valor. Asimismo, el ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, indicó que nos enorgullece darle la bienvenida a aerolíneas argentinas a nuestra isla. Este nuevo servicio conecta Aruba directamente con Argentina, creando nuevos puentes para los viajeros y abriendo puertas para fortalecer relaciones turísticas, comerciales y culturales. Y empezamos nuestra ronda internacional con una tragedia que ocurrió recientemente en México, al momento en una explosión en un puente, cuando un camión de carga pesada se vuelca y allí esto explota. Por lo menos 8 personas fallecieron y cerca de 90 personas resultaron heridas. Las imágenes son fuertes. ¿Qué tal, amigos? Estamos ubicados en la zona oriente de la Ciudad de México. 5 veladoras han sido colocadas por vecinos para recordar a las víctimas de la tragedia que ocurrió ayer en este lugar. 4 muertos, 90 lesionados y 32 vehículos calcinados. Dejó la explosión de una pipa cargada con 50,000 litros de combustible, la cual volcó en una curva cerrada de la parte baja del puente de la Concordia, esto en la zona de Iztapalapa. La pesada unidad venía pues de dejar la carretera Los Reyes Texcoco, planeaba dirigirse a la autopista México-Puebla. Hay una curva pronunciada exactamente en este lugar. El conductor pierde el control, vuelca del lado izquierdo en este sitio y comienza la fuga del combustible. Minutos después, pues ocurre este flamazo que dañó todo en un área de 3 kilómetros a la redonda. Las personas que se encontraban muy cerca pues, de este lugar, ingresando al metro, huyeron despavoridas. Imágenes realmente impactantes las que se manejaron en las redes sociales. Muy cerca de este lugar había un mecánico de una vulcanizadora que todas las tardes salía a descansar. Fue alcanzado por el fuego. Él, convertido en una tea humana, estaba pidiendo auxilio a las personas. Varios vehículos quedaron varados en este lugar y los tripulantes también resultaron lesionados. De inmediato a este punto, pues comenzaron a llegar diferentes servicios de emergencia. Un siniestro que ocurrió muy cerca de las 2 de la tarde. Importante mencionar que llegaron pues bomberos, tanto de la Ciudad de México como de la entidad mexiquense y también de la Armada, para tratar de controlar esta situación. Y de esta tragedia tan lamentable que ocurrió en México, también hay héroes. Les presento a la señora Alicia, de 49 años, que prefirió quemarse completamente ella para poder escapar de la vida de su nieta, la pequeña de apenas 2 años. Esta es la historia de lo que ocurrió en esa tragedia. En medio de la tragedia, esta imagen conmocionó a todo México. ¡Córrele! ¡El niño! 2 sobrevivientes huían de las llamas ayudadas por un policía. Ya estaba a 10 minutos para salir de su trabajo cuando fue lo del incidente. Un video de casi 9 minutos revela cómo en medio del caos, Alicia Matías, abuelita de una niña de 2 años, caminaba con la pequeña en brazos intentando pedir ayuda en la zona del accidente. Ahí trabajaba como checadora de una ruta de microbuses. En su camino encontró a un policía. ¿Estoy bien, bebé? Sí.
Las manos de la bebé ya mostraban algunas quemaduras. Bendito sea el Señor. Caminaron y al llegar a la zona donde están algunos puestos, el policía buscó refugio para doña Alicia. Ante la mirada de testigos que todavía no creían lo que había sucedido y que buscaban cómo ayudar. Ya está, con eso ya quedó. Minutos después, un hombre ofreció su motocicleta para llevar a la bebé al hospital más cercano. Ahorita regresamos por ella. Y como pudieron, se abrieron paso entre los vehículos. El camino parecía eterno y la desesperación aumentó cada minuto. Por fin, llegaron al Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz, Estado de México. Al entrar, pidieron desesperados ayuda para la pequeña. ¡Quítate! Así, el heroísmo de una abuela, la respuesta rápida de un policía. Cambiando de tema, en el Ecuador les presento la historia de este hombre que recibió el alta para darle la eutanasia. Esto después de que lamentablemente sicarios lo confundieron y allí le lanzaron 3 disparos que lo tiene desde hace 2 años en cama. Pues después de que allí el comité estudiara su caso, decidieron aprobarla. 10 días le tomó al Comité Interdisciplinario del IES resolver la solicitud de eutanasia que hizo Renato Ortuño, quien pide una muerte digna. El pedido del abogado de 38 años fue acogido tras el análisis de la situación que lo tiene con un 98% de discapacidad, después de haber sido víctima de sicarios que lo confundieron, dispararon y lo dejaron cuadrapléjico, con severas dolencias. Hace 1 año, 7 meses, en Ecuador la eutanasia fue despenalizada. La Corte Constitucional emitió una sentencia con la que ciudadanos con padecimientos de sufrimiento intenso, proveniente de lesiones irreversibles o enfermedades graves, pueden pedirlo. El reglamento emitido por el Ministerio de Salud exige varios requisitos, entre ellos ser ecuatoriano o extranjero residente, mayor de edad, habilitado en sus capacidades psicológicas y psiquiátricas, con informes médicos suscritos por tratantes del Sistema Nacional de Salud, donde conste el diagnóstico definitivo de la enfermedad o lesión corporal, y todos los procedimientos y tratamientos agotados. Esos requisitos los analiza un comité interdisciplinario conformado por 3 médicos especialistas según el caso a tratar, además de un psicólogo clínico, un psiquiatra, un bioeticista, un abogado, un trabajador social y un representante de la sociedad civil. Este comité analiza el caso y resuelve en el plazo fijado. Luego notifica al solicitante, quien en 10 días más debe pedir la aplicación del procedimiento. Con ese documento y el consentimiento libre e informado, se determina la aplicación de un fármaco letal en un hospital público o en el domicilio. Hasta el último momento el paciente puede desistir. Un médico y un enfermero intervienen en el tramo final. Firmarán el acta de defunción y harán un informe del procedimiento. Entre tanto, la primera sala del Tribunal de Justicia declaró que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, deberá pagar por lo menos 27 años de prisión. Esto según lo declarado por las elecciones que él perdió y el intento de golpe allí para poderse perpetrar en el poder. El Tribunal Supremo decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión en el juicio por complot golpista. Por 4-1, el tribunal declaró a Bolsonaro culpable de los 5 delitos por los planos golpistas que intentaron derrocar la democracia. El tribunal también decidió condenar a los otros 7 acusados que fueron juzgados junto con Bolsonaro, extrasectores del expresidente y militares. Los ministros aún tienen que terminar de discutir la sentencia, es decir, la duración de las penas que se impondrán a los condenados. El día de ayer se cumplieron 24 años de la tragedia que ocurrió en Nueva York, en los Estados Unidos, con las Torres Gemelas. Pues hoy les mostramos la historia de un colombiano que ayudó también a socorrer a las víctimas durante esta tragedia. El lobby de Wall Street Center se había convertido en punto de encuentro para un grupo de colombianos que trabajaban en la zona. Jaime Munevar había dejado las torres 20 minutos antes del primer impacto. Me salvó del carro bomba del gas, el centro comercial Boulevard Niza, y vengo para Nueva York, me salvó
también de las Torres Gemelas, regalándome el Señor 3 veces la vida. El Señor me da la oportunidad de embarcarme en el tren, llego al sitio de bajada, a mi casa, y vi en las esquinas que había gente aglomerada. Yo veía que en el tren se subían llorando, pero yo iba trasnochado y me cogió el sueño. Pero cuando me bajo del tren y veo gente aglomerada en las esquinas, yo me dije qué partido de fútbol están jugando tan importante. Entonces dije, no, yo voy cansado, más bien lo veo en la casa, y pensando de que era un partido de fútbol. Cuando llego a la casa, mis hijos me abrazan y me dicen, papá, menos mal que estás acá, porque mira lo que está pasando. Allí se despidió por última vez de su amigo Wilder, quien le había dejado un mensaje a su madre. A los 15 años veo un grupo ahí con la foto de él, de Wilder, y me acerco y le digo, ¿ustedes conocían a Wilder? Dijo, sí, yo soy la mamá, yo soy la hija, yo soy la hermana, yo soy el hermano. Entonces la mamá se bajó, llegó y me dijo, ¿tú conocías a Wilder? Le dije, fue con el último que yo hablé. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos podrían ser algunos síntomas del Alzheimer. Un hombre esconde una perrita y la ingresa a un lugar prohibido. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB te donava extra espaço financeiro e te recompensava para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el Alzheimer afecta las neuronas de las personas y de cierta edad pues podría ser más y más difícil para poder continuar una vida normal. Pero sin embargo, ¿cuáles son esos síntomas para poder de cierta manera empezar a mirar cuál es el tratamiento que se debe adoptar? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, lo que lleva a trastornos cognitivos y conductuales que puede iniciarse años antes de los 65, que es cuando se inicia habitualmente. La demencia tipo Alzheimer comienza como 30 años antes de que se manifieste la primera pérdida de memoria. Así que si yo desarrollo el cuadro clínico a los 70,
yo voy a comenzar realmente la enfermedad como a los 40. Entre esos primeros síntomas puede haber pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, problemas con el lenguaje, cambios en la personalidad, entre otros. Pero hay factores de riesgo, ¿cómo? Yo puedo tener colesterol total dentro de los límites que son adecuados, pero y entonces cuando miro las fracciones de colesterol bueno y colesterol malo, tengo 2 veces del colesterol malo versus 1 vez de colesterol bueno. Eso es una situación que me pone a mí en riesgo para enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y de hecho para el Alzheimer. Y entonces, pues claro está la resistencia a la insulina. Además de eso, pues hay que hacer hincapié en uno mantenerse activo mentalmente y físicamente. Si uno comienza eso a los 40 años, nosotros hemos sacado números y hemos hecho unas curvas de progresión hacia el futuro, uno puede disminuir la incidencia de la enfermedad en 20 años en un 67%. Además, hoy día ha habido progreso en las pruebas de diagnóstico. Tenemos unos marcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo que se pueden realizar. Y hay algunos biomarcadores, que es como se conocen, que se pueden realizar hasta 18 años antes de que se desarrolle la enfermedad. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este motociclista que puso en riesgo su vida para así poderse ganar un Guinness Records. Y lo que hizo fue hacer una pirueta en su moto manipulándola con sus dientes. La proeza de Othman consistió en elevar la moto hasta una posición casi vertical y una vez en equilibrio, sujetar uno de los manubrios con los clientes para allí también mantener la estabilidad durante el trayecto. Él extendió ambos brazos hacia los costados, apoyó el pie derecho en el estribo y también en el izquierdo una barra metálica ubicada en la parte trasera del vehículo. Allí en Arabia Saudita, que fue el escenario de esta hazaña que desafía los límites de la destreza y la resistencia humana. Este motociclista profesional estableció un récord mundial al recorrer 300 metros en moto realizando un wheelie con la boca, es decir, levantó la rueda delantera y avanzó solo sobre la trasera mientras sujetaba el manubrio con los dientes. Según informó Guinness Records, este logro no solo sorprendió por la distancia alcanzada, sino también por el riesgo extremo que implicó esta maniobra. La postura sumada a una concentración absoluta, evidenciada por las imágenes captadas desde una cámara en su casco, permitió recorrer los 300 metros requeridos para el récord. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean a esta turista española que está visitando China y se dio cuenta de un detalle en particular. Las personas que hacen deliveries o domicilios lo dejan a la entrada de una universidad los distintos paquetes. Allí nadie se los lleva y de esta manera cuando la persona sale de la universidad va a buscar el nombre de su domicilio. Una influencer en España compartió su experiencia al visitar China y varias cosas que realmente la sorprendieron. La creadora de contenido quedó realmente sorprendida con la honestidad en las calles de ese país asiático y compartió un clip en las afueras de una universidad que rápidamente se viralizó. A través de su cuenta, allí conocida como El Viaje de Rita en TikTok, la creadora de contenido muestra su rutina sobre el cuidado de mascotas alrededor del mundo. Esta vez llegó a China para estar al pendiente de una rutina y se dio cuenta la honestidad que existe a las afueras de la universidad. Allí se ve cómo decenas de almuerzos delivery son dejados en los exteriores de la casa universitaria sin que nadie los vigile ni que nadie se los lleve. Tras algunos minutos llegan los propietarios, revisan sus nombres y se retiran del lugar sin inconvenientes. Salida de la universidad en China. No conozco muchos países en el que este sistema podría funcionar. Ella quedó impactada y generó bastante sorpresa entre los usuarios. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad.
pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y vean esta procesión que se llevó a cabo recientemente en el Perú y una de las personas que venía allí alzando la carreta se le cayó también el florero. En las redes sociales indicaron que era agua bendita. Durante una procesión en honor a San Pedro en la localidad de San José de los Chorrillos, allí en Lima, se vivió un momento inesperado. Mientras los devotos cargaban el anda con la imagen del santo, un florero lleno de agua cayó repentinamente sobre uno de los cargadores. La escena no tardó en viralizarse en la plataforma. Según se puede ver en este clip, el incidente se registró cuando un grupo de devotos cargó el anda de San Pedro durante la procesión. Tras ello, un florero que afortunadamente estaba amarrado terminó inclinándose y el agua cayó sobre el hombre. El devoto no pudo reaccionar a tiempo debido a que cargaba la imagen religiosa. Asimismo, una mujer se acercó y trató de ayudarlo. Usuarios no tardaron en reaccionar al clip, indicando con humor que tenía agua bendita. Y los dejo hoy viernes con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les presento a este hombre que ama a su perrita y sin embargo la lleva como si fuese una bebé a lugares que no son pet friendly. Un tierno momento se viralizó en redes sociales después de que un hombre fuera captado ocultando a su perrita dentro de una cobija. El protagonista del clip simuló que trasladaba a una bebé. La escena fue registrada y alcanzó millones de visualizaciones. El hombre cubrió a su perrita con una cobija e ingresó a un lugar que no era pet friendly, es decir, no le permitía el ingreso a mascotas. El animalito logró acceder a este edificio y a un ascensor sin problemas. Perdonen, pero la reina viaja a todos lados con ellos. Tuvimos que fingir que traíamos a un recién nacido y hasta parece que sabía que se comportó súper bien. En redes sociales muchos se mostraron enternecidos con el ingenio y cariño del dueño, aunque otros cuestionaron si este tipo de acciones son apropiadas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.